Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Es un gusto para mí poder compartir este espacio virtual con ustedes. Mi nombre es Marco Galicia, soy contador público y auditor, magíster en finanzas y certificado internacional en NIF y NIF para las pymes. Este es la primer charla introductoria, ¿sí?, hacia el tema de aplicación de la NIF para las pymes, una capacitación que he preparado para ustedes, que espero sea de su utilidad y de fácil aplicación y comprensión. Cualquier duda que puedan tener, pueden comunicarse conmigo sin ningún inconveniente, sin ningún compromiso a través de mis redes sociales que encontrarán en mi página marcogalicia.com. Ahí encontrarán los enlaces a mis diferentes redes sociales, en correo electrónico, y pueden compartir sus consultas por esos medios o bien comentando en este video. Bien, este video introductorio, previo a que en la capacitación entremos a conocer de lleno la NIF para las pymes, quise presentarlo porque acá quiero solventar algunas preguntas que de forma general me han ido planteando a lo largo de los años en que he sido asesor de implementación de este tema y capacitador, y ahora lo quiero hacer pues de forma pública, aclarar estas preguntas. Y una de ellas, la principal, es ¿por qué utilizar NIF para las pymes? Licenciados me dicen, ¿por qué utilizar NIF para las pymes en mi entidad, en mi empresa? Pues bien, la pregunta no es compleja de responder, ¿sí? Entonces, para ello necesito aclarar diferentes puntos, que es lo que voy a hacer a continuación. Y al final de este video ya tendremos más certeza para tener la respuesta del por qué utilizar NIF para las pymes en la entidad que represento. Muy bien. Quiero comenzar explicando brevemente y de forma general de dónde es que surgen estas normas internacionales de información financiera. Pues bien, primero hay que ir comprendiendo que hace a varios años el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, sus siglas en inglés IASB, pues se da cuenta de que es necesario tener un marco contable que sea de aplicación a nivel internacional, con el cual las empresas puedan elaborar su información contable financiera. Aclaro, al decir que es necesario un marco contable es un documento que contiene, entre otras, políticas, descripciones y lineamientos con los cuales una entidad va a preparar sus estados financieros, su información contable y financiera, y en la que va a plasmar las operaciones y transacciones que realice en su giro de negocio. Bien, eso es un marco contable, ¿sí? Pues les digo, el IASB veía la necesidad de tener un marco contable, pero que fuese de aceptación internacional en las empresas comerciales. De ahí es donde crea un conjunto de normas que se llaman normas internacionales de información financiera, que conocemos como NIF completas. Posteriormente, crea una sola norma que se compone en 35 secciones, que se llama Norma Internacional de Información Financiera para las pequeñas y medianas entidades, la NIF para las pymes. Ya iremos platicando de ello. Ahora, de forma general, el aplicar una norma internacional de información financiera aplicada coherentemente en la preparación de información financiera de una entidad tiene dos ventajas principales.
Pero previo de hablar de esas ventajas es aclarar qué es eso de aplicar las NIF de forma coherente en la preparación de información financiera. La información financiera tiene elementos y al aplicar coherentemente quiere decir que esos elementos que componen la información financiera tienen una relación lógica entre ellos, van a guardar esa relación lógica entre ellos. En ningún momento al aplicar las NIF debe de crear contradicción entre sí, entre esos elementos, ¿ya? Pues tiene que ser una información financiera con un ordenamiento lógico y una información financiera que no va a crear contradicciones entre los elementos que la conforman. A eso se refiere aplicar coherentemente la NIF. Pues bien, cuando lo hacemos, uno de los resultados que obtenemos es mejora la comparabilidad de la información financiera. En otras diapositivas adelante voy a ir explicando este punto de la comparabilidad de la información financiera. El segundo efecto que tenemos al aplicar la NIF es que se beneficia no solamente a proveedores de deuda o capital de patrimonio, sino también a quienes buscan capital. Voy a hacer una pausa ahí. Beneficia no solamente a los proveedores de deuda o capital de patrimonio. En otras palabras, es que se van a beneficiar de esta información los proveedores de financiamiento, los proveedores de deuda, los inversionistas o proveedores de capital de patrimonio. Pero adicional a ellos, se van a beneficiar los que están del otro lado de la situación, aquellos que buscan capital, aquellos que buscan financiamiento, ¿sí? ¿Por qué se van a beneficiar estos diferentes grupos al preparar la información financiera con base a NIF en una entidad? Ah, porque para estos grupos se van a reducir los costos de cumplimiento y se van a eliminar incertidumbres que a la larga afectan el costo de capital. ¿Por qué se dice que se reducen los costos de cumplimiento? Porque imagínense, pongamos en el lado de los que buscan capital, de los que buscan financiamiento. Vamos a poner, por ejemplo, una entidad necesita, bueno, sale a buscar financiamiento para invertir en sus operaciones. Al preparar sus estados financieros, información financiera con base a una norma internacional como la NIF para las pymes, entonces, como es una norma que tiene una aceptación internacional, entonces casi que al lugar a donde vaya, esa información financiera cuando la reciban sus probables proveedores de financiamiento y vean información financiera preparada con base a NIF para las pymes, pues para ellos no va a ser nada extraño, porque es una norma que tiene conocimiento internacional, reconocimiento internacional y aceptación internacional, entonces no les va a ser indiferente ese marco de contabilidad. Entonces, ya ahí ya se están reduciendo costos de cumplimiento al cumplimiento se refiere a los requisitos que probablemente pida el proveedor de financiamiento, ¿sí? Y entre sus requisitos puede que esté presentar estados financieros con base a NIF o NIF para las pymes. Entonces, la entidad ya los va a tener preparados con esa base, ya está reduciendo sus costos de cumplimiento. ¿A qué se refiere con elimina incertidumbres? Porque al estar preparada la información financiera de una entidad con base a un marco de conocimiento internacional y que es aceptado por varios países, entonces en este ejemplo que les decía, el proveedor de financiamiento ya no va a tener duda de decir y cómo estarán registrados los ingresos en estos estados financieros, cómo estarán registradas las provisiones, etcétera. Ya no va a tener esa incertidumbre porque va a ser de conocimiento que las NIF y las NIF para las pymes, cuál es el procedimiento
registrar los ingresos, para registrar los gastos, para registrar las estimaciones. Entonces, ya las incertidumbres respecto a la información, pues se quedan eliminadas. E insisto, estos costos de cumplimiento y eliminar incertidumbres a la larga afectan al costo de capital. Entonces, se tiene esos beneficios. Bueno, ahora, hay que tener claro que estos beneficios que proporciona el aplicar las NIF, pues no es limitante únicamente para aquellas empresas que comúnmente decimos, son las empresas que cotizan en bolsa. Para ellos está hecha esta normativa. No. Y estos beneficios de comparabilidad y de eliminación de incertidumbres y reducción de costos de cumplimiento no es exclusiva para ese tipo de empresas. Vamos a ir viendo un poco de cómo es que estos beneficios pues también llegan a las que llamamos las pequeñas y medianas entidades. Ahora, ya habiendo platicado un poco de establecer información financiera que se plasma en los estados financieros de una entidad con base a NIF o NIF para las pymes, hay que tener claro que el objetivo de los estados financieros emitidos con base a NIF para las pymes es, primero, suministrar información acerca de la situación financiera, el rendimiento financiero, los flujos de efectivo y cambios en la situación financiera de una entidad. Ese es uno de los objetivos de los estados financieros. El segundo objetivo es que esa información que se suministra, la que está en el primer párrafo, tenga la calidad de ser útil a una amplia gama de usuarios al momento de tomar decisiones económicas respecto a la entidad. ¿Sí? Entonces, esos son elementos que tenemos que tener presentes, pues para más adelante se nos facilite la comprensión de la aplicación de la NIF para las pymes. Objetivo de los estados financieros, suministrar información acerca de situación financiera, rendimiento financiero, los flujos de efectivo y cambios en la situación financiera de una entidad. Y que además esa información le sea útil a una amplia gama de usuarios de los estados financieros al momento de tomar decisiones económicas respecto a la entidad. ¿Estamos? Sigamos ahí explicando. Bueno, ya mencioné las NIF completas, las NIF para las pymes, y surge un cuestionamiento, ¿sí? ¿Cuál de estas es más conveniente para la entidad que yo represento? Bueno, primero, recuerden, les decía a un inicio que el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad eh, emitió un conjunto de normas ya hace varios años llamado Normas Internacionales de Información Financiera, que actualmente conocemos como NIF completas. Pero posteriormente se daba cuenta de que ese conjunto de normas estaba diseñado y tenía requerimientos que eran apropiados para entidades que técnicamente define con obligación pública de rendir cuentas. Coloquialmente decimos, es que están hechas para empresas que cotizan en bolsa. ¿Sí? Pues sí, tiene varios requisitos y lineamientos que aplican, que son muy útiles para ese tipo de empresas. Entonces, este Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, en adelante solo voy a decir el IASB, ¿sí? El IASB se dio cuenta de que a nivel mundial, la mayoría de empresas, ellos lo definen como más del 80% de empresas a nivel mundial, no cotizan en bolsa. Entonces se debía de crear un marco contable que sea más adecuado a sus necesidades. A partir de ahí es donde surge una sola norma, ¿sí? A la que dividieron, como les decía, en 35 secciones, y esa norma la denominaron NIF
para las pymes, Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades. Ya más adelante platicaremos un poco de la estructura de esta norma. Ahora, les decía, está la pregunta. Entonces, ¿cuál debo de aplicar para mi entidad? ¿Cuál me conviene más? ¿La NIF completas o la NIF para las pymes? El primer paso que recomiendo es identificar a los usuarios de la información financiera de la entidad a la que representa e identificar cuáles son las necesidades generales de esos usuarios de información general, de esos usuarios de información financiera. De acuerdo a las necesidades que identifiquemos, eso nos va a dar la pauta para ir comprendiendo si nos es más útil presentar nuestra información con base a NIF completas o con base a NIF para las pymes. Otro elemento es el que está a la izquierda en el cuadro, es un análisis costo-beneficio. Es necesario hacerlo en cuanto al costo de implementación versus los beneficios que obtendremos en cuanto a la presentación de la información financiera. Ahora, hay otro elemento que facilita. La norma NIF para las pymes describe qué es una pyme. Entonces, vamos a evaluar si la entidad a la que represento cumple con las características y requisitos de cómo la norma define a una pyme, y si cumplo con esos requisitos, pues tengo opción a aplicar la NIF para las pymes. Si la entidad no cumple con esos requisitos y esas características de que es una pyme, entonces nos veremos en la obligación de aplicar la NIF completas. ¿Estamos? Y ahora, ¿cómo describe la norma, la NIF para las pymes, el que es una pyme? En otros escenarios, una pyme se puede catalogar por su monto de ingresos. ¿Sí? Arriba de cierto monto deja de ser una pyme, abajo de cierto monto de ingresos, pues debería ser una pyme. Otras categorías pudieran ser en cuanto al número de empleados. Eh, con un número para abajo de empleados, pues es una pyme, o con un número de empleados hacia arriba deja de ser una pyme. Pero la NIF para las pymes define que una pequeña y mediana entidad es la que tiene dos características. Son la primera es la que tengo acá como literal A. Dice, primera característica, no tienen obligación pública de rendir cuentas. ¿Qué es esto de no tener obligación pública de rendir cuentas? Primero, es que sus instrumentos de deuda o patrimonio se negocian en un mercado público o están en proceso de emitir esos instrumentos para negociarse en un mercado público. Entonces, para explicarlo, ustedes hacen una evaluación de su empresa. Si la entidad tiene instrumentos de deuda o de patrimonio que se negocian en un mercado público, en una bolsa de valores, tienen esa característica, entonces eh, ya no son una pyme, ¿sí? Bajo la descripción de la norma. ¿Por qué? Porque tienen una obligación pública de rendir cuentas. ¿Estamos? Bueno, actualmente no lo hacen, pero están en un proceso en el que a mediano plazo van a emitir instrumentos de deuda o de patrimonio y con la intención de negociarlos en un mercado público, en una bolsa de valores. Si están en ese proceso, con esa intención, entonces ya también no califican como una pyme. ¿Estamos? ¿Qué hacer en ese caso? Pues deben aplicar las NIF completas. Si ya se dieron cuenta que no tienen esa obligación pública de rendir cuentas respecto a los instrumentos de deuda y patrimonio, veamos el siguiente elemento.
Se dice que también, o define la norma, que también tienen obligación pública de rendir cuentas aquellas entidades que una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Evalúe las operaciones de su entidad, ¿sí? Y con una de las principales actividades del giro de negocio de la entidad y que consista en mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros, entonces ya usted, esa entidad tiene obligación pública de rendir cuentas y por lo tanto ya no puede ser descrita o catalogada como una pymes ante esta norma. ¿Qué debe hacer en ese caso? Pues aplicar las NIF completas. Ahora, si ya en el check que usted está haciendo, la entidad a la que representa no tiene obligación pública de rendir cuentas, es decir, no tiene instrumentos de deuda patrimonio negociados en un mercado público y tampoco tiene la intención de hacerlo, y dentro de sus operaciones, pues ninguna de las principales, pues es mantener activos en calidad de fiduciaria, pues usted va a calificar su entidad como una pymes. Déjenme aclarar algo. Cuando les decía una de sus principales actividades, también es válido que pensemos que la entidad tiene 10 operaciones. De esas 10 operaciones, hay una que consiste en mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Pero si no es de las principales, ¿sí? Es decir, su importancia relativa es mínima en comparación de otras 9 operaciones que tiene, otras 9 actividades de operación que tiene, entonces ya no califica como una obligación pública de rendir cuentas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ya concluimos, si su entidad no tiene obligación pública de rendir cuentas, ya cumplimos con la literal A y entonces ya vamos un paso adelante de que su entidad es una pequeña y mediana entidad. ¿Estamos? Luego, la literal B dice, una pequeña y mediana entidad son entidades que publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. Su entidad publica estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. Si lo hace, entonces ya tiene un check de que sí es una pequeña y mediana entidad y puede aplicar la NIF para las pymes. Pero, ¿qué es esto de estados financieros con propósito de información general? Veamos. Se refiere a que los estados financieros con propósito de información general son los que satisfacen las necesidades comunes de información de una amplia gama de usuarios. Es decir, se tiene la intención de que la información financiera que prepare la entidad puede ser útil para los accionistas, para acreedores, para inversionistas, para proveedores de inversión, para proveedores de deuda y al público en general, incluso sin importar en qué país se encuentren estos usuarios de la información financiera. Entonces, ese es un estado financiero con propósito de información general, aquel que busca satisfacer las necesidades comunes de información de una amplia gama de usuarios. ¿Por qué es esto? Porque eh, cuando los estados financieros con propósito de información general, esos no están diseñados para cumplir con ciertas condiciones o exigencias de información de cierto grupo de usuarios, ¿sí? Hay un grupo de usuarios de los estados financieros de la entidad, pero ellos tienen sus propias necesidades, quieren que los estados financieros se hagan de acuerdo a los lineamientos
que ellos necesitan, entonces esos ya no son estados financieros con propósito de información general, ¿sí? Y no olvidar que una característica de los estados financieros con propósito de información general es que suministran información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad. Ahora, a un inicio, yo les decía que uno de los efectos de aplicar una norma contable de aceptación internacional, como por ejemplo este caso que estamos aprendiendo, de aplicar la NIF para las pymes, pues uno de esos efectos es que la información financiera va a tener la cualidad de ser comparable, ¿sí? Ahora, ¿por qué se necesita que los estados financieros de una pyme sea comparable? Esa es otra pregunta que se hacen en varias entidades, ¿sí? ¿Por qué es necesaria esa comparabilidad? Veamos. Acá tengo una imagen donde está ahí pues la pymes al centro y ya hablamos de que los estados financieros pues es para una amplia gama de usuarios, como por ejemplo vendedores o proveedores de materiales, de materias primas de la pymes, eh, inversores, proveedores de financiamiento, etcétera. Entonces, cada uno de ellos va a necesitar comparar la información financiera que recibe de la entidad, de la pymes. Por ejemplo, un proveedor de financiamiento. Entonces, viene la entidad, una pymes, presenta sus estados financieros al proveedor de financiamiento, estados financieros preparados con base a NIF para las pymes. Y entonces, ese proveedor de financiamiento al evaluar esos estados financieros, necesita compararlos. ¿Compararlos con qué? Con otros clientes a los cuales les provee financiamiento, otras entidades a las que les provee financiamiento. Y necesita, como necesita hacer esa comparación, el hecho de que los estados financieros estén con base a la NIF para las pymes, que ya les dije es de aceptación internacional, pues le va a ser más fácil poder comparar estados financieros de otros de sus clientes que están elaborados con el mismo marco contable, ¿sí? De otra forma, pensemos que se le presentan los estados financieros de la entidad elaborados con base en NIF para las pymes y se le presentan a un posible inversionista, independiente del país donde esté ese inversionista, y pensemos que ese inversionista tiene inversiones en otras pymes en diferentes países. Cuando le presentemos los estados financieros de nuestra entidad, para él va a ser mucho más fácil la comparabilidad con otras inversiones que él tiene, porque la información financiera está elaborada con un mismo marco contable. Ya para él no va a ser desconocido el cómo se registran los ingresos, cómo se contabilizan los gastos, etcétera, porque es el mismo marco contable. Entonces, ahí es donde es necesario que los estados financieros de una pymes, de la entidad que ustedes representan, pues sean comparables. Ahora, estos estados financieros, esta aplicación de la NIF para las pymes, se diseñó esta norma con base a necesidades de los usuarios de los estados financieros de las pymes. ¿Recuerdan? También hace un par de diapositivas les decía, para evaluar cuál me conviene más, si la NIF completa o la NIF para las pymes, pues también habrá que evaluar las necesidades de los usuarios de información financiera de su entidad. Muy bien, aquí va una guía que les puede ayudar. Primero, eh, cuando los usuarios de información financiera tienen necesidad de provisiones sobre flujos de efectivo a largo plazo, sobre el valor de la entidad, sobre las ganancias por acciones e informes financieros intermedios o parciales, pues esas necesidades
no las cubre o no son los objetivos de cubrirlas la NIF para las pymes, ¿sí? Esas necesidades pues las cubre más el juego de NIF completas, ¿ya? La NIF para las pymes identificó las necesidades generales de los usuarios de información financiera de una pymes en las siguientes. Ellos se dieron cuenta, no, a este grupo de usuarios lo que más le interesa es los flujos de efectivo a corto plazo, la liquidez, la fortaleza del balance, la cobertura de intereses, la tendencia histórica de resultados. Eso es lo que más le interesa a un usuario de información financiera de una pymes. Y esas necesidades, pues sí, las satisface la norma internacional de información financiera para las pymes, ¿ya? Ahora hablemos un poco de las características técnicas, digamos, que tiene la NIF para las pymes. Primero, se simplifican muchos principios para reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos que se establecen en las normas NIF completas. Es decir, las muy completas, tiene ciertos principios de reconocimiento y medición, pero en la NIF para las pymes, pues esos principios son más simples de aplicar, más sencillos de comprender y poder ejecutar, ¿sí? Esa es una de las características. Por lo mismo, las NIF completas dentro del contenido de sus normas, tiene obligaciones de divulgar cierta información en los estados financieros. Esas obligaciones de divulgaciones en la NIF para las pymes es en una menor cantidad. Acá el mismo comité de normas dice, se redujo esas divulgaciones en un 90%. ¿Sí? Siempre la NIF para las pymes indica que se debe hacer divulgaciones de información, pero no es en gran cantidad en relación a la que pide en juego de NIF completas. ¿Estamos? Pues, hasta en esa parte pues es más sencillo. También, la NIF para las pymes presenta exenciones por esfuerzo o costo para ciertos requisitos específicos. Cuando entremos de lleno a conocer las diferentes secciones de la NIF para las pymes, por ejemplo, va a decir, debe de cumplir con este procedimiento, debe aplicar este procedimiento. Pero si para la entidad requiere mucho esfuerzo o un costo muy alto, se le da una exención para que cumpla con ese requisito. Es decir, podemos optar a no cumplir con ese requisito si para la entidad representa un gran esfuerzo o demasiado costo. Claro, la misma sección nos va a decir cómo justificar eso, ¿sí? Cómo identificarlo. Pero si en conclusión resulta muy costoso, de mucho esfuerzo cumplir con cierto requisito, nos da una opción de exención, de no cumplir con ese requisito, ¿ya? Esa es otra característica. Una característica física es de que la norma, la NIF para las pymes, es pequeña, son menos de 250 páginas. El juego de NIF completas son 3 tomos para poder aplicarlas, ¿ya? La NIF para las pymes también está redactada en un lenguaje más claro, ¿sí? Y las revisiones son más distanciadas. Por ejemplo, las NIF completas tienen revisiones cada año. Se hace consenso a nivel internacional y si se requiere hacer un cambio en las normas, pues hay que hacerlo y la misma norma dice, este cambio debe aplicarse dentro de 1 o 2 años. Entonces, eso requiere, cuando se aplican las NIF completas, estar pues al tanto por lo menos una vez al año de los cambios que pudiera tener las normativas.
En cambio, la NIF para las pymes, esas revisiones, esos cambios son más distanciados. Imagínense, la última versión es del 2015. Desde para la fecha, pues ya por lo menos llevamos 7 años que no tiene ningún cambio. Que ya hay una evaluación de un cambio en proceso, sí, pero todavía tardará pues otros 2 años en poderse dar a conocer probablemente. Entonces, eso disminuye los costos de aplicación porque no hay que estar haciendo cambios constantemente. Ahora, que ya conocimos ahí pues varias características de la NIF para las pymes y qué es una NIF y qué es una pymes, ¿sí? Quiero aclarar de que no quiere decir que si su entidad es una pyme y quiere aplicar las NIF completas, lo puede hacer, ¿ya? También hay que tener claro ese punto. No porque mi entidad tiene las características de una pyme, obligado a aplicar la NIF para las pymes, no. Si por conveniencia de las necesidades de sus usuarios y de los beneficios y la evaluación costo-beneficio para usted en su entidad es mejor aplicar la NIF completas, lo puede hacer. ¿Estamos? Otro punto que es necesario aclarar, lo que voy a explicar, es qué es un conjunto completo de estados financieros al aplicar la NIF para las pymes. Vamos a ver que al aplicar esa norma nos va a exigir la preparación de un estado de situación financiera, una de las siguientes informaciones, un solo estado de resultado integral o bien un estado de resultado y un estado del resultado integral por separado. Esto es novedoso, ¿no? Porque nos dice, vamos a presentar el resultado de la entidad, ya sea en un solo estado de resultados o en dos estados financieros. Y esto, pues, es novedoso, ¿sí? Cuando estamos, pues, eh, iniciando a conocer la NIF para las pymes. Pero, ¿cómo aplicar, cómo diferenciar estos estados y cómo saber cuáles son las características? Pues ya lo veremos cuando entremos a detalle a las secciones de la norma. Bueno, también nos indica que parte de un conjunto completo de estados financieros es un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. Quiero aclarar que las notas a los estados financieros eh, no es simplemente ahí los valores numéricos, ¿ya? Ahí como a lo mejor tenemos la idea de que las notas son pues como la integración de una cuenta contable. No, vamos a ver que en el marco de la NIF para las pymes, pues las notas incluyen además de un resumen de las políticas contables significativas, debemos de agregar cierta información descriptiva que en las mismas secciones de la norma nos van a indicar qué información es, qué características debe de tener y la forma de cómo debe de presentarse esa información descriptiva en las notas a los estados financieros, ¿sí? Otras aclaraciones que quiero hacer para el uso de la NEF para las pymes es que si la entidad que usted representa es una subsidiaria cuya controladora utiliza las NIF completas, o bien que su entidad forma parte de un grupo consolidado y dentro de ese grupo las demás empresas utilizan las NIF completas, la entidad a la que usted representa puede utilizar las NIF para las pymes en sus propios estados financieros, ¿sí? Siempre y cuando dicha subsidiaria, entidad de la que estamos hablando, pues no tiene obligación pública de rendir cuentas por sí misma, ¿sí? Si eso fuese el caso, sí, ya lo vimos, no encajaría como una pymes. ¿Estamos? Otras aclaraciones. Si una entidad describe sus estados financieros en conformidad con la NIF para las pymes, quiere decir que debe de cumplir con todas las disposiciones de esta norma. No pueden
describir en sus estados financieros, ahí en las notas, la misma norma dice dónde hacerlo, pero no deben de describir estos estados financieros fueron elaborados con base a pymes. Sí, obviaron la aplicación a propósito de una, dos, tres o cinco secciones de la norma, ¿ya? Entonces, eso no lo pueden hacer. ¿Estamos? Deben aplicar todas las secciones de la norma para poder describir que los estados financieros de su entidad fueron elaborados de conformidad con la NIF para las pymes. Un poco de introducción, la estructura general de cada una de las secciones de la NIF para las pymes, que les decía son 35 secciones que conforman la NIF para las pymes, eh, tienen esta estructura de forma general. Tienen un alcance, tienen contenido o cuerpo de la sección y tienen información a revelar. En el alcance, ahí pues vamos a encontrar, de acuerdo a cada sección, que se describe a qué actividades o tipo de operaciones se aplica la sección, o bien nos va a describir de forma general el contenido de la sección. En el contenido, ahí pues en varias líneas, en varias secciones, en varios subtítulos, lo que va a hacer la norma, la sección es describir y definir los requerimientos de contabilización de la norma. Entre esos requerimientos están, vamos a encontrar el reconocimiento, la medición, la presentación de la información relacionada a las transacciones, a los sucesos que son importantes en los estados financieros con propósito de información general. Por último, en las secciones vamos a encontrar la información a revelar. Acá, este apartado se refiere a la forma de presentación y descripción de la información a revelar que la norma requiere para cumplir con el objetivo de los estados financieros. ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros? Proveer información útil para los usuarios de los estados financieros en la toma de sus decisiones económicas. Muy bien. Y luego, una pregunta ahí medular. Entonces, ¿por dónde empezar a adoptar la NIF para las pymes por primera vez? Primero, pues aplicar la sección 35 que tiene como título Transición a la NIF para las pymes. Ahí, les digo, en el contenido está el procedimiento, la descripción de las actividades que debemos de desarrollar. Dentro de ellas está establecer la fecha de transición a la NIF para las pymes. Eso deben de tenerlo claro desde un inicio en su entidad. Dejar establecido cuál es la fecha de transición a la NIF para las pymes. ¿Y cómo establecer esa fecha? La fecha de transición es el comienzo del primer periodo para el que la entidad presenta información comparativa completa. Ver, ahí voy poco a poco con este ejemplo numérico. Digamos que en su entidad tienen la intención de adoptar NIF para las pymes y quisieran que sus estados financieros a finales del 2022 ya estén presentados con base a la NIF para las pymes. Muy bien. Ese año 2022 eh, se, se titula año de aplicación, el año en el que se desea tener los estados financieros con base a la norma. Como la misma norma solicita que se deben de presentar estados financieros comparativos con el año anterior, para este ejemplo, el año 2021 es el que se titula como año de transición y comparativo a la vez. Entonces, ese será el año de transición y comparativo, las dos categorías al mismo tiempo. El 1 de enero del año 2021, para este ejemplo, es la que se define como fecha de transición. Tienen que tener claro, entonces, en qué momento, en qué año quieren realizar la aplicación
de la NIF para las pymes e identificar su año de transición y comparativo y por ende la fecha de transición. Para este caso, la fecha de transición, 1 de enero 2021. Ahora, la norma nos pide que para la fecha de transición, en este caso el 1 de enero del 2021, se debe realizar una conciliación del patrimonio y del resultado determinado con base al marco conceptual anterior y el patrimonio y el resultado determinado de acuerdo a la NIF para las pymes. Repito, se debe de realizar una conciliación del patrimonio y del resultado que se determinó con base al marco conceptual anterior al que se venía aplicando en la entidad, conciliarlo con el patrimonio y el resultado que se determina de acuerdo a la aplicación de la NIF para las pymes. ¿Sí? Ahora, para el patrimonio, la conciliación aplica tanto para la fecha 1 de enero 2021 como para el 31 de diciembre 2021 en este ejemplo. Es decir, la conciliación de patrimonio aplica para la fecha de transición y para el final del año de transición. ¿Estamos? Ahora, el resultado se debe presentar una conciliación a final del año de transición. Para este ejemplo sería conciliación del resultado al 31 de diciembre del 2021. Del resultado que se definió con base al marco contable anterior y el resultado con base al marco norma internacional de información financiera para las pymes. ¿Sí? Si la entidad no presentó estados financieros en periodos anteriores, ¿qué es lo que se debe de hacer? Si una entidad no presentó estados financieros en periodos anteriores, lo que hará es revelar este hecho en sus primeros estados financieros conforme a esta norma. Para este ejemplo numérico, en este año, en el año 2022, esos son sus primeros estados financieros. No tiene estados financieros del año 2021. Entonces, lo que va a hacer es publicar, ¿sí? Esta situación o revelar esta situación de acuerdo a cómo la misma norma indica que se debe de hacer. ¿Estamos? Pasos generales. En la fecha de transición, ya lo identificamos que es el comienzo del primer periodo para el que la entidad presenta información comparativa completa. En el ejemplo que les estaba dando, para el 1 de enero del 2021 se debe reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por esta norma. B. No reconocer partidas como activos o pasivos si esta norma no permite dicho reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a tomar los activos y pasivos de acuerdo a su marco contable anterior y empezar después de la comprensión pues de completa de la NIF para las pymes. Es decir, aquellos activos y pasivos que la norma permite reconocer, bueno, los tomamos y los reconocemos en la información financiera con base a NIF para las pymes. Pero aquellos activos y pasivos que actualmente se tienen con base al marco anterior contable, pero que la NIF para las pymes no los reconoce como activos o pasivos, entonces no se deben de tomar en cuenta, por lo tanto, no se deben de reconocer en los estados financieros con base a NIF para las pymes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo saber si se debe reconocer o no se debe reconocer? Pues ya lo iremos aprendiendo cuando pues, vayamos ahí entrando de lleno al contenido de las secciones de la norma. También puede ser que sea necesario reclasificar las partidas que, de acuerdo al marco de información financiera anterior, se reconocieron como algún tipo de activo o pasivo o componente de patrimonio,
pero que la NIF para las pymes las cataloga esas cuentas en otro tipo, ¿sí? Es decir, en el marco anterior, pues ciertas partidas las catalogaron como activos y si la NIF para las pymes la cataloga como otro tipo diferente, pensemos como un pasivo, entonces se debe hacer la reclasificación correspondiente. Ese es el tercer paso. Luego continuamos. En esa fecha de transición se debe aplicar la norma al medir todos los activos y pasivos reconocidos. Voy a regresar. En el inciso A y B hablamos de reconocer y no reconocer, ¿sí? Ahora, ya con los activos reconocidos, activos y pasivos reconocidos, lo que se debe de hacer es aplicar la norma para medirlos, para darles un valor, ¿sí? Porque la norma nos va a decir de qué forma se debe medir, es decir, de qué forma se debe calcular su valor, ¿ya? Entonces se debe hacer ese otro paso. Y como les venía diciendo, también en esa fecha de transición se va a aprovechar a aplicar aquellas excepciones, ¿sí? Hay excepciones y exenciones que la misma sección 35 permite aplicar al comienzo únicamente del primer periodo presentado. También habrá que revelar la información que la misma sección 35 nos obliga a revelar por ser pues el primer año de aplicación. Y como les decía, se deben de preparar pues las conciliaciones que la sección 35 obliga y que les explicaba unas diapositivas antes. ¿Cuál será el resultado al final de aplicar estos pasos? Pues ya habremos de poder presentar los primeros estados financieros conforme a la NIF para las pymes. Ese será el resultado, el logro que habremos obtenido. E insisto, la entidad hará una declaración explícita y sin reservas contenida en esos estados financieros, por lo general ahí en las notas a los estados financieros, que indique el cumplimiento de la NIF para las pymes. ¿Sí? Ya podrá hacer eso, esa divulgación con toda tranquilidad y certeza. Ahora, debo de dejar claro que no es objetivo específico de la NIF para las pymes determinar el resultado fiscal. ¿Sí? No busca ese objetivo. Para determinar el resultado fiscal, se requiere de estados financieros con propósitos de información especial. ¿Se recuerdan? Uno de los objetivos de los estados financieros preparados con base a NIF para las pymes es estados financieros con propósito de información general, ¿sí? En cambio, cuando se pretende determinar un resultado fiscal, se necesita o se requieren estados financieros con propósitos de información especial. ¿Por qué con propósitos de información especial? Porque esos estados financieros están diseñados para cumplir con las leyes y regulaciones fiscales de una determinada jurisdicción, de un país en específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ente fiscalizador a través de una ley va a exigir que los estados financieros se elaboren con los requerimientos de esa ley en específico. En esa ley va a definir las limitantes y de las descripciones de cómo registrar los ingresos, los gastos, cuáles son los límites de los gastos, cuáles gastos proceden, cuáles no, con el fin de determinar una renta imponible para el cálculo y pago de impuestos. Como esa información le interesa al ente fiscalizador, entonces esos estados financieros se dice que están diseñados para cumplir con un propósito en específico. ¿Sí? Insisto, eh, los estados financieros con base a NIF no tienen como objetivo determinar el resultado fiscal. Pero hago la aclaración también
que partiendo de los estados financieros con base a NIF para las pymes, se realiza una conciliación que nos pueda llevar a presentar los estados financieros con un objetivo específico con una base fiscal. ¿Sí? Pero de ahí viene otro cuestionamiento. Si el aplicar NIF para las pymes es llevar doble contabilidad, y eso es un delito. Acá en Guatemala es un delito llevar doble contabilidad. Aclaro, aplicar NIF para las pymes no es llevar doble contabilidad. Me refiero al Código Penal acá en Guatemala, en el artículo 358b, inciso 6, describe: quien lleve doble o múltiple contabilidad para afectar negativamente la determinación o el pago de tributos, está cometiendo un delito catalogado como casos especiales de defraudación tributaria. Ese sí ya es un delito. Pero ojo, eh, cuando se lleva una doble o múltiple contabilidad, registros paralelos contables, con el objetivo premeditado de afectar negativamente la determinación o menoscabar la renta imponible con el fin de pagar menos impuestos, eso es llevar doble contabilidad, ¿sí? O múltiple contabilidad. Alterar esos registros para disminuir la base imponible y por lo tanto pagar menos impuestos. Entonces, eso es llevar doble contabilidad. Pero, como ya les dije, la NIF para las pymes, los objetivos de los estados financieros con ese marco, pues no es determinar ninguna base fiscal. ¿Estamos? A futuro, pues ya se vienen cambios para el Código de Comercio, una actualización, una modernización del Código de Comercio de acuerdo a una propuesta de iniciativa de ley que el pasado 30 de junio de este año hizo el Colegio de Contadores Públicos y Auditores ante el Congreso de la República de Guatemala. A pesar de que actualmente el Código de Comercio indica que la contabilidad debe elaborarse de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores, como el ente encargado de gestionar y administrar esta parte contable y financiera en nuestro país, pues dictaminó y estableció un documento que de forma general dice: los principios de contabilidad generalmente aceptados a los que se refiere el Código de Comercio es el equivalente a la NIF completas y la NIF para las pymes. Por lo tanto, acá en Guatemala, pues es legal, es autorizado la aplicación de la NIF completas y la NIF para las pymes. Pero para tener más coherencia en los aspectos legales, pues ya se hizo la propuesta de iniciativa de ley para modernizar el Código de Comercio y se corrija, entre otros, pues específicamente esa línea que habla de los principios de contabilidad generalmente aceptados y tenga otra descripción que más o menos diría llevar la contabilidad de acuerdo a la normativa que el Colegio de Contadores Públicos y Auditores adopte para los registros contables en Guatemala. ¿Estamos? Entonces hay que ir preparando la información financiera de la entidad porque, de acuerdo a esta propuesta de iniciativa de ley, pues los cambios van a ser pues, ya más coherentes en cuanto a la legislación guatemalteca. Muy bien. De mi parte, esto es todo en esta primer charla, en este primer video. Espero haber aclarado la mayoría de dudas que ustedes puedan tener. Y les digo, si llegan a tener alguna duda específica, pueden comentar acá al pie del video o bien enviar sus consultas a mi correo mg@marcogalicia.com. Pueden seguirme en mis redes sociales donde publico diferente información financiera o relacionada a las NIF para las pymes. Pueden encontrar los enlaces en mi página www.marcogalicia.com
y ahí hay unas pestañas con cada uno de las redes sociales en las cuales me pueden encontrar. Bueno, fue un gusto para mí compartir con ustedes y será un gusto poder saber de que estarán en los siguientes videos. Un gusto y que tengan un feliz día.